La última de las jornadas de estos encuentros, que está titulada Escalas precisas. A nosotros nos gustaba acabar con esta jornada porque, en definitiva, es como un resumen de todo lo anterior, ¿no? Al final, las escalas con este tema abarcamos todo lo que hemos abarcado antes, ¿no? Siempre decimos que escalas precisas era un término que a nosotros nos ayudaba para englobar una serie de proyectos que pueden abarcar o todo el territorio o proyectos que caben en la palma de una mano, ¿no? Aunque sí es verdad que siempre decimos que en arquitectura el tamaño no importa, ¿no? Siempre decimos que no hay proyectos pequeños, sino arquitectos pequeños, porque al final lo importante es casi la ambición intelectual que hay cada uno de esos proyectos. Pero realmente, igual que decimos eso, decimos lo contrario, ¿no? Y creemos que sí, que el tamaño cada vez importa más. Ya lo vimos ayer y lo hemos visto en las diferentes jornadas. Realmente estamos en un mundo en continuo crecimiento, con unos recursos limitados, y encontrar la escala precisa de los proyectos, el tamaño de los proyectos cada vez será más importante. O sea, que por un lado, en cuanto a ambición intelectual, el tamaño no importa, pero en cuanto al tamaño real de las cosas, el tamaño sí importa, ¿no? Y yo creo que los 4 proyectos que ejemplifican o que hemos cogido para ejemplificar estos conceptos se mueven en esta dialéctica, ¿no? Y están siempre reflexionando entre estos 2 tipos de ámbitos de la arquitectura, ¿no? Lo intelectual, pero también la optimización de los recursos, el detalle, pero el plano territorial. Nos van a acompañar hoy, voy a decirlo en el orden de intervención, los voy a presentar y luego ellos irán subiendo. El primer equipo es Miquel Michel, que está formado por Michel Olliat y Miquel Batel. Ellos se definen como un estudio de arquitectura de urbanismo y paisajismo con sede en Barcelona y en Toulouse. Ellos dicen que desarrollan espacios públicos, instalaciones urbanas, puntos estratégicos, situaciones urbanas peculiares. La filosofía de su trabajo radica en la relación entre la ciudad, la arquitectura, la naturaleza, la planificación urbana, la arquitectura del paisaje y la articulación de las diferentes escalas, desde la escala territorial al detalle, ¿no? Esto es como la definición, ¿no?, un poco genérica, ¿no?, porque podríamos definir casi a casi todos los estudios que están aquí hoy. Pero a mí me gustaría contarles cómo conocí yo a este estudio. Antes lo he hablado contigo, Miquel, ¿no? Yo formé parte de un jurado hace ya bastantes años donde conocí vuestra obra, porque es verdad que ni os conocía a vosotros, nunca había escuchado hablar de vosotros ni había conocido vuestra obra. Y el proyecto que ganó fue un proyecto que vosotros hicisteis en Toulouse, que era un jardín dentro de una antigua plaza de armas, ¿no? Y a mí el proyecto me fascinó. Me fascinó por 2 cosas, por cómo era capaz de resolver un espacio tan grande, ¿no? Tan grande, bueno, si lo hablamos con escala territorial, no, pero un jardín bastante grande con un único material, ¿no? Pero lo interesante era cómo la versatilidad de ese material, cómo iba encontrando el encuentro con la topografía, cómo se convertía, cómo iba llegando a los bordes, cómo se iba desapareciendo, cómo era capaz de definir unos límites sin definirlo, cómo era capaz de crear tanto el equipamiento como el pavimento. Pero lo mejor de todo, que ahí hablamos de un único material, ¿no?, como puesto por la mano de la persona, uno por uno. Lo más interesante de todo, que es que encima era un sistema patentado, pero un sistema patentado para fachadas, que además creo que nunca se ha utilizado bien en fachadas. Y en cambio vosotros lo utilizaste como el material con el que se conformaba toda la topografía del proyecto, ¿no? Yo creo que ya en ese proyecto había mucho de lo que también hay en este otro que hoy nos va a contar y que tiene mucho que ver con esta mesa. El segundo de los participantes en esta mesa, bueno, no lo he dicho, el proyecto que nos va a presentar, el proyecto Duck Line, que lo realizan junto al equipo Davision Design y en China, ¿no? Taiwán, ¿no? Sí, es verdad, perdón. Aquí hay los matices. El segundo de los equipos es Carles Henry, estudio, ¿no? Nosotros siempre decimos a nuestros alumnos que hay 2 tipos de alumnos, los pistoleros y los francotiradores, ¿no? El pistolero es aquello que le ponemos el proyecto y empieza como a tirar por todos sitios, ¿no? Ahora esto, ahora pruebo lo otro, y al final acaba matando al tipo, ¿no? Porque una de las balas, pues, da. Y el francotirador es aquel que planea perfectamente su tiro, se pone, lleva semanas, sabe dónde se tiene que colocar y con un único disparo lo mata, ¿no? Yo creo que los arquitectos, cuando salimos a la calle, también tenemos un poco esas 2 vertientes. La inmensa mayoría somos pistoleros, lo reconozco, intentamos aquello donde vamos, pero hay muy pocos que son francotiradores. Y yo creo que Carles Henry lo es. Dentro de nuestra generación me parece que es de los arquitectos que se cayeron en la marmita, ¿no?
Y intento comprender cómo puede ser desde su primera obra, todas las obras son perfectas, ¿no? Y yo creo, él lo define de una manera que creo que ahí radica lo interesante de su proyecto, es que muchos de nosotros estamos en la universidad, ¿no? Pero prácticamente desarrollamos una carrera profesional y nos metimos en la universidad. En su caso se dio al contrario, él dice que entra primero en la universidad y luego necesita encontrar como un soporte, un plano de investigación práctico, y es cuando pasa a la parte académica. Había creado ya un sustrato ideológico y luego pasa a la acción. De ahí yo creo que ese tiempo que el francotirador se llevó preparando, donde daba los tiros. Bueno, hoy nos va a presentar la restauración ambiental de los entornos de Res Comtal, en Valbona, miradores de la biodiversidad. El tercer equipo, Fuertes Penedo, Óscar y Lago. Claro, nosotros nos reímos porque siempre dice, jo, estos gallegos, cómo lo están liando allí en Galicia, ¿no? Qué sensibilidad tan gallega, ¿no? Qué bien lo hace, cómo se nota que en Galicia hay, ¿no? Yo me río porque esto es como cuando se rehabilita un edificio, ¿no? Si tú rehabilitas un edificio bien, todo el mundo dice, hostia, es que allí el edificio era tan bueno, ¿no? Que fíjate, y si la rehabilitación está mal, dicen, ¿cómo se cargó el arquitecto el edificio? O sea, pues igual, ¿no? En Galicia es como, es que en Galicia esa sensibilidad se hace todo tan bien, ¿no? Porque el contacto con la piedra, con el agua, ¿no? Pero claro, ves su biografía y te das cuenta que son como los pintores, como estos pintores que están pintando de cerca y de repente tienen que dar 3 pasos para coger perspectiva y ver exactamente cómo está el cuadro. Pues yo creo que eso define un poco el trabajo de Óscar y de Lago. Ellos se formaron entre Coruña y Madrid, pero evidentemente cogieron perspectiva de su trabajo saliendo fuera, pero además una perspectiva que, claro, cuando yo no lo sabía, y mira que los conozco hace tiempo, pero no lo sabía, pero bueno, empiezas a entender muchas de sus cosas. Ellos siguen su formación fuera de España, pero uno lo hace en Finlandia, en un programa internacional de madera, y el otro deriva en su tesis doctoral con el premio extraordinario de la tesis, que se llama La carpintería de Ribera en Galicia, la recuperación de sus arquitecturas. O sea, que realmente llevan ya mucho tiempo cogiendo perspectiva e investigando sobre esa realidad gallega y sobre la madera en particular, que luego lo veremos en el proyecto que hoy nos van a contar, que es la rehabilitación del astillero tradicional de Ciprián. El último de los equipos, realmente son 2 equipos, ¿no? Lo hablamos que eso no es una condición extraordinaria, lo hemos visto ya en muchos de los proyectos, esa casi condición líquida que tenemos ahora los arquitectos, o casi gaseosa, de expandirnos y comprimirnos en función de los proyectos y los encargos que tengamos, ¿no? Está formado por 2 estudios, cada uno liderado por Jorge Vidal y Marcos Catalán. Cuando leemos su currículum, ellos dicen que ellos son contadores de historias sobre sitio, cultura, técnica, sensualidad, respeto por el lugar, pero también añade como diseño pragmático, optimización de recursos, formas abiertas y permeabilidad. Yo creo que es una actitud como de muchos de unos arquitectos de su época, ¿no? De contemporáneos, en el que, por un lado, estamos vendiendo ilusiones, ¿no? Estamos vendiendo emociones, pero por otro, estamos continuamente demostrando una solvencia técnica, eficaz, pragmática, y eso se traduce luego en sus obras. Bueno, ellos nos vienen a hablar de la Casa Cortijo Jamonero. No sé si está bien en Cáceres, porque luego dijiste que el nombre era no sé qué García o García, no sé. A mí siempre me ha gustado mucho el Cortijo Jamonero, quizá por la parte que nos tocan, ¿no? Bueno, os dejo con ellos y nos contarán cada uno sus 4 proyectos y luego pasaremos a la mesa redonda.